Bienvenidos a un nuevo vídeo y como siempre, estoy súper emocionado de tenerlos aquí. Ya saben, por aquí amamos el chismecito, las noticias y sobre todo, el drama, y vaya que hoy tenemos drama. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, especulaciones y corazones rotos, porque vamos a hablar de algo que, bueno, algo que literalmente encendió a los fans, los puso a mil, los volvió locos de celos, y sí, adivinaron. Vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y en ese intercambio que, bueno, dejó a más de uno con la boca abierta y el corazón un poco revuelto. Así es, hoy vamos a desmenuzar ese momento específico, ese evento, esa foto, lo que sea que haya sido, que hizo que las redes sociales explotaran. Vamos a analizar cada detalle, a ver qué pistas nos dejó y, por supuesto, a especular un poquito. Vamos a bucear en el mar de likes, comentarios y publicaciones que inundaron la web, y a tratar de descifrar qué se esconde detrás de esta intensa danza de miradas y gestos. Pero antes de que empecemos con el chisme jugoso, les quiero recordar que si aún no están suscritos a mi canal, corran a hacerlo. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Y no se olviden de dejar un like si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo a saber que les gusta lo que hago. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos chismosos, para que no se pierdan ni un detalle. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con el chismecito del día. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Para los que no estén tan familiarizados con la historia, déjenme refrescarles la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, para muchos, la pareja perfecta. Protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, una comedia romántica turca que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, era eléctrica. Era palpable, vibrante como un imán que atraía a los espectadores a la historia. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja y cuando, después de meses de rumores y especulaciones, confirmaron que estaban saliendo en la vida real, la emoción fue total. Las redes sociales colapsaron y la felicidad era generalizada. Era como si el cuento de hadas de la serie se hubiera hecho realidad. Se convirtieron en la pareja de moda, en el centro de atención de todos los medios. Cada foto, cada vídeo, cada publicación que hacían juntos, era un evento en sí mismo. Los fans seguían cada paso, cada declaración, cada gesto, analizando cada detalle en busca de pistas sobre su romance. Y la pareja, por su parte, parecía disfrutar de la atención, alimentando la llama del amor con románticas declaraciones y gestos públicos. Pero, como suele pasar, la historia no duró para siempre. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se hablaba de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, de la presión de la fama. Y finalmente llegó la noticia que rompió el corazón de millones de fans: anunciaron su separación. La noticia fue un shock y aunque la tristeza invadió las redes sociales, ambos actores, con su profesionalismo, trataron de mantener una relación cordial y profesional. Aceptaron las entrevistas juntos, continuaron trabajando en proyectos profesionales y trataron de mostrar una imagen de madurez y respeto mutuo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que encendió a los fans? ¿Qué fue ese detonante que reactivó la llama de la especulación y el interés? Bueno, hay que retroceder un poco en el tiempo y recordar ese momento. Ese momento en el que de repente empezaron a circular fotos y vídeos de Hande y Kerem juntos. Sí, juntos otra vez. En principio se trataba de eventos promocionales. Sesiones de fotos para marcas que ambos representaban, entrevistas para hablar de sus proyectos profesionales. Parecía normal, ¿verdad? Artistas que después de haber trabajado juntos en un proyecto exitoso, continuaban colaborando en el ámbito profesional. Nada fuera de lo común. Sin embargo, hubo un elemento que no pasó desapercibido: la química. A pesar de la separación, a pesar del tiempo transcurrido, la conexión entre ellos parecía seguir intacta. Las miradas, las sonrisas, los gestos. Todo recordaba a los tiempos en que eran pareja. La complicidad, la naturalidad, la forma en que se miraban, como si solo existieran ellos dos en el universo. Y aquí es donde entra el famoso intercambio. No, no es que se hayan intercambiado algo literal, no. Me refiero a las interacciones en redes sociales. Los me gusta a las fotos del otro, los comentarios ambiguos, las fotos que publicaban, todo parecía estar estratégicamente calculado para, ¿qué?
Revivir la llama. Mantener el interés de los fans. ¿Simplemente ser amigos? En este punto las opiniones se dividieron. Algunos fans, los más románticos y soñadores, se emocionaron y empezaron a soñar con una reconciliación. Con la esperanza de volver a verlos juntos de nuevo, de revivir la magia que los había cautivado en primer lugar. Empezaron a crear edits, a recopilar fotos y vídeos, a escribir fanfics, a idealizar una historia de amor que volviera a florecer. Era la esperanza alimentada por el deseo de que el amor verdadero, ese que parecía trascender el tiempo y las circunstancias, pudiera ser posible. Otros, por otro lado, sentían un poco de incomodidad. Como si la situación fuera un poco forzada. Se preguntaban si todo era una estrategia de marketing, un intento de mantener la popularidad a costa de los sentimientos de los fans. Se cuestionaban la autenticidad de las emociones, la sinceridad de los gestos. Sentían que se estaba jugando con sus sentimientos, que se les estaba dando falsas esperanzas. Y por supuesto, no faltaron los celos. Los fans, sintiendo la necesidad de proteger a sus ídolos, empezaron a especular sobre si había terceras personas involucradas. Si alguno de ellos estaba saliendo con alguien más, y cómo esto afectaría la dinámica entre Ande y Kerem. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías conspirativas, de acusaciones, de defensas a ultranza. Se investigaban los perfiles de otros famosos, se analizaban las fotos en busca de pistas, se creaban bandos en una guerra sin cuartel. Lo que sí es innegable es que el intercambio generó muchísimo revuelo en las redes sociales. Los hashtags relacionados con ellos se convirtieron en tendencia global. Los vídeos de sus interacciones se compartieron miles de veces, viralizándose en cuestión de horas. Los comentarios eran un festín. Desde mensajes de apoyo y cariño, hasta análisis exhaustivos de cada mirada y gesto, pasando por teorías conspirativas de todo tipo. Un auténtico caos. Una verdadera tormenta digital de emociones encontradas. Analizando más a fondo podemos ver que la clave de este boom reside en varios factores entrelazados. Primero, la fuerte conexión que tenían con sus fans. Ande y Kerem son dos personas muy queridas por el público, y la gente invirtió mucho emocionalmente en su relación. Los fans se identificaron con ellos, se sintieron parte de su historia, y por eso, la separación fue tan dolorosa. Segundo, la naturaleza impredecible del amor y las relaciones. A la gente le encanta el drama, el misterio, y las historias de amor que van y vienen. La idea de una segunda oportunidad, de un amor que renace de las cenizas, es algo que atrae y emociona. Es un tema universal, que resuena en lo más profundo de la condición humana. Y tercero, la propia habilidad de Ande y Kerem para mantener el interés del público. Son dos profesionales que saben cómo manejar su imagen y cómo mantener a sus fans enganchados. Han aprendido a navegar en el mundo del espectáculo, a utilizar las redes sociales como herramienta, y a mantener la atención del público. Por supuesto, hay que ser realistas. Es muy probable que en muchos casos, todo sea parte del trabajo. En el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser herramientas muy poderosas para promocionar proyectos, mantener la popularidad y generar ingresos. El marketing y la publicidad juegan un papel fundamental en la creación de esta imagen, y los artistas suelen colaborar con los medios para crear un ambiente de misterio y expectativa en torno a sus vidas personales. No podemos descartar que muchas de las interacciones en redes sociales sean cuidadosamente planificadas, estudiadas, con el objetivo de mantener la atención del público y generar interés en sus próximos proyectos. Pero eso no quita que al final del día, sean personas con sentimientos y emociones. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Ande Erçel y Kerem Bürsin son dos grandes profesionales, que su química sigue siendo innegable, y que por mucho que intentemos, nunca sabremos la verdad absoluta de lo que pasa entre ellos. Que el amor, la amistad, el trabajo y la estrategia pueden mezclarse de formas complejas e impredecibles. Lo que sí podemos hacer es disfrutar del espectáculo, seguir sus carreras, y por supuesto, seguir comentando y especulando. Personalmente creo que es importante respetar su privacidad y no caer en juicios fáciles. Son personas, no personajes de una telenovela. Y aunque nos encante el chisme, debemos recordar que detrás de cada foto, cada vídeo y cada publicación hay una persona real con sus propios problemas, alegrías y decisiones. Tienen derecho a su intimidad, y a gestionar sus vidas como mejor les parezca.
Debemos recordar que las redes sociales son un escaparate, y que lo que vemos en ellas no siempre es la realidad completa. Es como mirar a través de una ventana, donde solo podemos apreciar una parte de la historia. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado este análisis sobre el famoso intercambio entre Hande y Kerem. Hemos navegado por las turbulentas aguas de las redes sociales, analizado cada detalle y especulado un poco. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Creen que todo es parte de una estrategia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan, y si tienen más datos, no duden en compartirlos. La comunidad está para eso. Antes de irme, quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo. De verdad, gracias por estar aquí, por su apoyo, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Son los mejores y me hacen muy feliz con su compañía y entusiasmo. Gracias por ser parte de este canal. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Así no se pierden ningún análisis. Eso es todo por hoy, gente. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y no olviden, amigos, que el chisme es como el café, siempre hay que tomarlo con una sonrisa.